Con el permiso de todos, inicio la grabación de la clase. Una preguntita, ¿cómo están? ¿Me están escuchando bien? ¿Si tienen buen audio? Sí, Sí, profe, se escucha bien. Sí. Sí, ok, bueno, muchas gracias. Entonces, seguimos. Como les venía diciendo, el ordenamiento, pues básicamente son todas las actividades que nosotros desarrollamos con el propósito de, por lo menos, establecer, pues, un orden a las cosas, ¿cierto? Y en el territorio, pues obviamente, sería transformar las condiciones naturales del territorio con el propósito de que nos permita desarrollar todas las actividades humanas que nosotros realizamos, ¿cierto? Actividades económicas, actividades productivas, de recreación, todas las actividades para que nos permita, pues obviamente, tener una vida digna dentro del mismo territorio. Vamos a iniciar una presentación. Pues obviamente para iniciar o para poder dar el estudio a lo que es el ordenamiento territorial, pues nosotros partimos de lo que es la ley que utiliza el ordenamiento territorial. Vamos a hacer una corrección aquí, no es LOT, sino LOT. Pues básicamente en Colombia está lo que es la ley o el Estatuto de Ordenamiento Territorial, que básicamente son dos normas fundamentales que regulan el ordenamiento territorial en Colombia. Permítanme aquí un momentico. Vamos a apagar la cámara un momentico. Así estamos bien. Perfecto. Entonces tenemos lo que es la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial, que tiene básicamente unos aspectos principales. El primero habla de que necesitamos regionalizar, ¿cierto?, el territorio. ¿Con qué propósito se establecieron por lo menos, o bajo qué fundamento se estableció la división territorial en Colombia? O sea, ¿cómo se dividió el territorio? ¿Cómo creen ustedes que se dividió el territorio? ¿Cómo creen ustedes que se organizó el territorio? ¿Por qué existen las ciudades, los municipios, los departamentos, los resguardos? ¿Por qué las regiones, por ejemplo? ¿Por qué la región Caribe? ¿Y por qué X departamentos hacen parte de la región Caribe? ¿Por qué la región andina? ¿Y por qué es precisamente esos departamentos? ¿Qué criterios se deben tener en cuenta al momento de ordenar el territorio? Profe, no se escucha nada, hay una Profe, bulla. ¿usted puede silenciar ese Profe, micrófono? alguien que tiene el micrófono. La canción de Doñete está buena, pero silencienla. Vamos a ver. Listo. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Qué condiciones creen ustedes que se va a tener en cuenta para ordenar el territorio? ¿O qué condiciones se tuvieron en cuenta en Colombia para organizar el territorio o dividir el territorio colombiano en cuanto a lo que tiene que ver con la división político-administrativa que tiene actualmente? Profesor, buenos días. Pues a mí me parece que debieron influir los términos geográficos, culturales y económicos. Y por supuesto los políticos. Así es, muy bien. Miren, las regiones, ¿cierto? Pues hablamos de que son espacios geográficos que tienen unas características sociales, culturales, ambientales, ¿cierto? Ellas regiones fueron creadas bajo esas premisas, donde el entorno del territorio presenta esas características similares. Las mismas culturas, o si no la misma, por lo menos donde las culturas tienen aspectos parecidos.
como es el gentilicio. No hablamos del idioma, sino básicamente del dialecto. Nos referimos de pronto a las costumbres. En el caso de la región Caribe, que es una de las regiones más homogéneas, ya que por lo menos los platos típicos generales de la región están presentes en casi todos los departamentos que la integran, ¿cierto? Entonces, aspectos como el cultural, ¿cierto? Donde ahí está incluida la religión, las costumbres, básicamente las fiestas, los comportamientos, todo lo que tiene que ver con las características del ser humano, que tiene que ver dónde nos asentamos. Y eso nos lo proporciona que las mismas condiciones medioambientales, porque por lo menos en las costas acostumbramos a vestir un poquito más livianos de ropa, ¿cierto? Pues obviamente el clima nos exige que nosotros estemos un poquito más livianos o ligeros de ropa, ¿cierto? Porque acostumbramos a ciertas bebidas, porque nos gusta tanto el raspado de tamarindo, el jugo de tamarindo, el jugo de corozo, además de ser, digamos que dos frutas que son tradicionales de acá, de nuestra región, ¿cierto? Hace parte también de de frutas que contienen unos elementos que aportan a la satisfacción de una necesidad de que es el refrescarnos, ¿cierto? Para soportar las temperaturas, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas que vienen naturalmente inmersas dentro del territorio nos vienen a dar nosotros unas configuraciones y unas identidades. Que lo que nosotros buscamos cuando ordenamos el territorio es preservar esa unidad y preservar esas características, ¿cierto? Entonces, lo que estableció aquí la Ley de Ordenamiento Territorial es que dice, listo, hay unas regiones que nosotros las debemos promulgar, las debemos fortalecer. Sin embargo, no queremos que exista más burocracia, porque es que la burocracia nos va a sustraer parte de los recursos financieros que nosotros podríamos disponer para la configuración y la potencialización de las distintas actividades dentro de la misma región, ¿cierto? ¿Para qué se configura la región? Simplemente para la inversión y el desarrollo, ¿cierto? ¿A través de qué? De las regiones de planeación y gestión en las regiones administrativas y de planificación. ¿En qué se convierte eso? Simplemente en un organismo que no va a tener burocracia, es decir, no vamos a tener la cantidad de funcionarios que están anclados en los escritorios desempeñando funciones que más que todo se orientan es a satisfacer sus propias necesidades y no las necesidades sociales, sino que los mismos funcionarios que ya están desempeñando sus funciones en cada uno de los departamentos y territorios que hacen parte de esa región son los que van a propiciar el desarrollo dentro de esa misma región. Obviamente, en términos de cooperación, ¿cierto? Porque como cada región, cada municipio, cada departamento es autónomo, tampoco vamos a imponerle un plan, tampoco vamos a ponerle una actividad o una estrategia o un eje o un enfoque, sino que a través de la cooperación decidimos qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos ser y cuál es el horizonte que vamos a tomar. Eso básicamente se constituye en los aspectos que nosotros tenemos en cuenta. Se configuran lo que son las provincias como instancias administrativas y de planificación al interior de los mismos departamentos, que básicamente organizan ciertos territorios o organizan a los municipios con el propósito de crear como una especie de subregiones, pero el propósito o el fin es desarrollar las potencialidades que tienen esos municipios o esos territorios o esas localidades, de pronto alguna actividad o alguna característica o alguna potencialidad en común que tienen. Por ejemplo, acá en el caso de la ciudad de Santa Marta, ahí se crea de pronto un clúster turístico
que quienes se vinculan a ese clúster turístico de la ciudad de Santa Marta. Se vincula de pronto el corregimiento de Guayaca, el corregimiento de Palomino, que a pesar de que Palomino hace parte del departamento de La Guajira, está dentro del corredor turístico de la ciudad de Santa Marta, del distrito de Santa Marta. Está también el municipio de Ciénaga, el municipio de Aracataca. Entonces, a eso es a lo que nosotros lo llamaríamos, digamos que es una subregión, ¿cierto? Que son un conjunto de municipios que harían parte de una región que tienen, digamos que intereses particulares, pero también que son comunes, que les permiten desarrollar más sus potencialidades. Entonces, ese impulso, ese jalonamiento turístico que hace la ciudad de Santa Marta, lo aprovecha el municipio de Ciénaga, lo aprovecha el municipio de Aracataca y lo aprovecha también ¿quién? Lo aprovechan los demás corregimientos, en este caso Palomino y Guayaca, para potencializar sus actividades económicas. Que sabemos que además de las actividades agropecuarias o agroindustriales, también desarrollan actividades turísticas. Entonces, para eso es lo que nosotros ordenamos el territorio, para que todas esas actividades que se presentan dentro del territorio, cualesquiera que sean, se puedan desarrollar de manera armónica, ¿cierto? Con cada uno de los espacios que se configuraron. Entonces tenemos ese modelo de integración regional que lo que busca es promover alianzas estratégicas que nos permitan generar economías de escala, proyectos productivos y competitividad para el desarrollo y la prosperidad dentro de las mismas regiones, dentro de los mismos municipios o dentro de los mismos departamentos. En este caso, el ordenamiento territorial, como lo que buscamos es tener un concepto claro, necesitamos conceptualizar de manera clara lo que es el fundamento. Entonces, el ordenamiento territorial viene siendo un instrumento ¿de qué? De planificación y de gestión de las entidades territoriales. ¿Saben ustedes lo que es una entidad territorial, verdad? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok. ¿Saben ustedes lo que es la entidad territorial? Sí, claro, profe. Okay. Distritos, municipios, territorios, sí, indígenas puede ser también. Son todas las entidades administrativas que se crean con el propósito de administrar los territorios en forma local, ¿cierto? En este caso podemos identificar una entidad territorial a una alcaldía, ¿cierto? O una gobernación. Esas son las entidades territoriales. Yo dije indígena, ¿cierto? ¿Ese sirve también? Sí, creo. Un departamento, un municipio, un resguardo indígena. Todas esas son entidades territoriales. Ahora, ¿qué es lo que se busca a través de eso? Una construcción colectiva del modelo de país que nosotros buscamos, ¿cierto? Es decir, una construcción colectiva. Cuando hablamos de colectiva, necesariamente tenemos que tener en cuenta que vamos a involucrar a todas las personas que están interesadas en ese proceso, o a todo el conjunto de ciudadanos, de entidades, ya sea públicas o privadas, de entes o organismos que estén buscando desarrollar actividades dentro del territorio. Eso es lo que nosotros básicamente buscamos dentro del proceso de constitución colectiva. Ahora, eso no se hace de manera inmediata, sino que se va haciendo de manera que progresiva, gradual y flexible, que tiene responsabilidad fiscal, ¿cierto? Yo le agregaría también responsabilidad que ecológica o ambiental, porque es que no podemos olvidar que el ambiente necesitamos preservarlo, porque los recursos naturales son ¿qué? Limitados. Entonces, como esos recursos son limitados, nosotros debemos buscar la forma de que las generaciones futuras puedan también encontrar los recursos o puedan tener disponibles los mismos recursos que nosotros tenemos actualmente. Eso es lo que se busca. La responsabilidad fiscal, se habla con la disponibilidad de recursos financieros, ¿cierto?
tendientes a lograr una adecuada organización político-administrativa del Estado dentro de ese mismo territorio. Ahora, ¿esto con qué? O sea, ¿qué buscamos con eso? Facilitar el desarrollo institucional, el desarrollo regional. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de todas las etapas del desarrollo. Desarrollo humano, desarrollo económico y desarrollo político. El fortalecimiento de las identidades dentro de esos territorios, es decir, la entidad cultural. Y básicamente el desarrollo de la parte económica que nos permita ser competitivos, ¿cierto? Ser socialmente justos, tener un ambiente sostenible, tener también los recursos fiscales o económicos disponibles para que se pueda sostener, ¿cierto? Que sea armónico con todos los componentes que integra la región o todas las características que integra la región, que sea culturalmente pertinente. La pertinencia hace referencia a las características y guardar relación con esas características, ¿cierto? Donde nosotros tenemos que guardar la diversidad cultural, física, geográfica de Colombia. Es decir, todo eso es lo que nosotros buscamos con el ordenamiento. Todo eso es lo que nosotros buscamos con el ordenamiento. Preservar las condiciones sociales, políticas, medioambientales, ¿cierto? O que están presentes dentro del territorio. Como finalidad, el ordenamiento territorial viene relacionado con la promoción y el aumento de la capacidad de descentralización, de la planeación, de la gestión y la administración de los propios intereses, porque hay algo que tener en cuenta ahí, y es que dentro del territorio habitan personas, ¿cierto? Y esas personas tienen cada una unos intereses claramente definidos. Algunos intereses pueden estar relacionados con los de las demás personas y otros simplemente pueden ser intereses individuales. Pero cuando hablamos del territorio, necesitamos que esos intereses sean intereses generales. Generales. ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros buscamos el interés particular y desarrollar dentro del territorio el interés particular, pues obviamente vamos a estar vulnerando los intereses y los derechos de los demás. Por eso es que necesitamos que los intereses sean, ¿qué? Generales, que sea el interés general. Ahora, ¿qué se busca también con el ordenamiento del territorio? Que sabemos que no solo es algo que es local, sino también que viene del nivel nacional. Que se pueda transferir las responsabilidades del gobierno nacional hacia el nivel territorial, ¿cierto? ¿Cómo? Obviamente simplemente a través de la asignación de responsabilidades administrativas, de responsabilidades fiscales, lo que a su vez nos lleva también con la asignación de recursos. ¿Qué otra cosa nos permite el ordenamiento del territorio? Nos permite propiciar todas las condiciones necesarias para concertar, formular, dirigir, orientar y ejecutar políticas públicas entre la nación y las entidades territoriales. Esas políticas públicas deben tener unas características y es que deben respetar la diversidad geográfica, histórica, económica, ambiental, étnica, cultural y la identidad regional y la nacional. ¿Les ha pasado que a veces cuando de pronto en algún municipio, en aras de ejecutar una política pública nacional que se formuló, simplemente nos damos cuenta que los recursos no están siendo efectivos porque no se están ejecutando, no se están cumpliendo criterios de economía, de eficiencia y de efectividad porque todas las acciones que estamos ejecutando no están orientadas a las características propias de ese territorio. Y como en algunos casos las políticas públicas nacionales las hacen bajo unos criterios generales o bajo unos conceptos generales, entonces se cree que simplemente esas políticas públicas hay que tomarlas así, bajo esas mismas características y no las aterrizamos muchas veces a las configuraciones y a las especificidades que se encuentran en un territorio. Entonces, ejecutamos de pronto
una política pública de la mujer, ¿cierto? Con indicadores y con estadísticas de pronto de una ciudad o de una metrópolis como lo es Bogotá o como lo es Medellín o como lo es Barranquilla, sin tener en cuenta las características propias de nuestros territorios y de nuestras localidades. Imagínense ustedes hacer una política pública de la mujer teniendo en cuenta las estadísticas de la ciudad de Bogotá, donde obviamente los índices de inseguridad hacia la mujer son más altos, los indicadores de violencia intrafamiliar son más altos, ¿cierto? Donde incluso las aspiraciones de la mujer tienen características diferentes. Entonces, no aterrizamos eso y queremos formular políticas públicas con características que no están aterrizadas y que no son consecuentes con los intereses culturales de cada una de las regiones o de las localidades. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, entonces por eso es que las políticas públicas tienen que desarrollarse exclusivamente en cada región. Sí, deben desarrollarse de manera exclusiva en las regiones y más que en las regiones, en las localidades. Correcto. En los territoriales. Y no solo eso, cada región, cada localidad, o en este caso cada ente territorial, necesita adaptar esas políticas a sus intereses, a sus configuraciones, a sus necesidades. Porque si las traemos así, por lo menos en el caso de las políticas públicas que son del orden nacional, porque hay unas políticas públicas que vienen del orden nacional, ¿cierto? Que ya vienen con unos instrumentos claramente definidos, con unas actividades claramente definidas. Si nosotros tomamos eso así, simplemente vamos a estar desarrollando actividades que no van a tener el impacto esperado. Y ahí es donde nosotros decimos, oye, ese recurso se está perdiendo. Esos recursos no está siendo utilizado de la manera adecuada, porque simplemente como los intereses de cada uno de los asentamientos humanos, es decir, de cada una de las sociedades, de cada uno de los municipios, departamentos, localidades, es decir, tiene intereses distintos. Yo no puedo decir por lo menos que la ciudad de Santa Marta y el municipio de Ciénaga, la ciudad de Ciénaga, tienen los mismos intereses, son intereses diferentes. Yo no puedo decir por lo menos que los intereses de las personas, de los grupos sociales conformados en un municipio del departamento del Cesar son iguales a los intereses de un municipio del departamento de Santander. Son completamente diferentes, ¿cierto? La geografía le da unas características diferentes, ¿cierto? Le añade unos componentes a la misma cultura y la cultura, ¿cierto? Le añade unos componentes humanos completamente diferentes que necesitamos ¿qué? Diferenciarlos al momento de ejecutar y de plantear las acciones dentro de la misma política pública. Si me permite, no. El ordenamiento territorial ahí tiene unos principios que lo vienen regulando, ¿cierto? Obviamente, el ordenamiento territorial, como nosotros hacemos parte del Estado colombiano y sabemos que el Estado colombiano es una república unitaria, ¿cierto? Nosotros no podemos pretender que como somos regiones y tenemos características diferentes, vamos a estar alejados unas de la otra y vamos a ir de pronto impulsando acciones e impulsando indicadores diferentes a los que se están impulsando dentro del gobierno nacional. Todo eso debe estar correlacionado con los objetivos de desarrollo del gobierno nacional, ¿cierto? Que es el que está en la cabeza del Ejecutivo, del presidente de la República y su gabinete de ministros y de asesores de cada uno de los organismos nacionales, del orden nacional. Entonces, nosotros ¿qué buscamos ahí? Necesitamos guardar la unidad
nacional. La soberanía no solo se refiere al hecho de defender el territorio de, digamos que de los ataques o de pronto de invasiones de otros países. No, se refiere al hecho de que nosotros tengamos esa capacidad de poder guardar y de preservar las características locales de esos territorios. Por ejemplo, si la ciudad de Santa Marta tiene unas características, el departamento del Magdalena tiene unas características, no podemos pretender que esas características del departamento del Magdalena sean, digamos que, impulsadas e implementadas en el resto del territorio nacional. No. Cada territorio tiene unas configuraciones y unas especificidades y así deben permanecer. Ahora, ustedes dirán, pero eso va es como contraproducente y es también como una dicotomía en cuanto a lo que tiene que ver con la unidad nacional. Simplemente la unidad nacional lo que busca es el desarrollo general, pero dentro de las mismas particularidades de cada uno de los territorios. De ahí nace lo que es la autonomía, ¿cierto? Donde cada territorio es autónomo, porque así lo establece la Constitución política. Cada territorio es autónomo para manejar primero sus recursos y también propiciar las acciones del desarrollo que necesita. Nosotros ordenamos el territorio es para desarrollarnos. ¿Y qué es lo que nosotros queremos desarrollar? Pues obviamente todas las potencialidades que tenemos. Desarrollar la economía, ¿cierto? Desarrollar el ser humano, es decir, el talento humano. Necesitamos descentralizarnos, es decir, que cada municipio, que cada localidad tenga unas funciones específicas, que no todos nos lo estén diciendo desde un centro de gobierno, sino que nos descentralizamos, es decir, dejamos de tener un gobierno central para darle competencias a cada una de las entidades territoriales. Hay una integración y una regionalización. Nosotros nos integramos a la política nacional porque es necesario que el país vaya por un solo norte. Por ejemplo, cuando necesitamos apuntar todas las acciones y todas las actividades con el propósito de implementar los acuerdos de paz, por lo menos, nosotros nos integramos con el propósito de cumplir con esos objetivos, que es buscar ¿qué? La reincorporación, permitir escenarios de resiliencia, es decir, donde las personas puedan superar la crisis producto del conflicto, donde podamos integrar, por lo menos si hay regiones que están más desarrolladas que otras, entonces las regiones que están menos desarrolladas se apoyan de todo ese jalonamiento que están generando las otras localidades, ¿cierto? En este caso, sigo con el ejemplo de la ciudad de Santa Marta, es decir, del distrito de Santa Marta. El jalonamiento turístico que tiene el distrito de Santa Marta, ¿lo aprovechan quién? El corregimiento de Huacachaca, que hace parte del distrito de Santa Marta, el corregimiento de Palomino, que hace parte del departamento de La Guajira, el municipio de Ciénaga, que hace parte del departamento del Magdalena, y el municipio de Aracataca, que también hace parte del departamento del Magdalena. Entonces se crea como una especie de clúster turístico, ¿cierto? Donde ellos se integran al proyecto turístico que tiene la ciudad de Santa Marta, complementándole los servicios, ¿cierto? Santa Marta tiene playas, tiene selvas, es decir, en Santa Marta se puede desarrollar el turismo hotelero, el turismo de playas y el turismo ambiental. Sin embargo, hay otros atractivos turísticos que no están dentro de la ciudad de Santa Marta, pero que sí se los puede proporcionar el departamento de La Guajira, ¿cierto? O el municipio de Ciénaga y el municipio de Aracataca. Entonces, ahí hay una integración y hay una regionalización, donde el turismo está impulsando todas esas acciones regionales. Ahora, el principio de la participación, ¿a qué hace cuentas? ¿Para qué nos habla? ¿Qué nos impulsa el principio de la participación? ¿Alguien tiene idea? Quiero que participe una mujer.
¿Qué me dice? ¿Alguien que quiera participar? Deme. ¿Cómo es la pregunta? Profe, pero esa participación hace referencia a ser escuchados, a ser vistos, a ser, ¿o qué? ¿A qué lo enfocamos? O una participación a nivel de congreso a través de la región. No, o sea, ¿a qué creen ustedes? O sea, ¿cómo creen ustedes? ¿O a qué creen que hace referencia ese principio, el principio de la participación? A mí creo que a ser escuchados. Yo para mí participación como presupuestal, algo así. ¿Quién más? Una dama, por favor. Carmen. Mecanismos de Profe, pues a que nos tomemos en cuenta nuestra opinión, a que les interese qué pensamos, qué queremos. Bueno, básicamente así es. Es decir, nosotros no podemos olvidar que el elemento fundamental que constituye el Estado es el ser humano, ¿cierto? No puede haber Estado si no hay conglomerado social, es decir, si no hay personas que estén organizadas. Obviamente está también el ordenamiento jurídico y el territorio, ¿cierto? Que es donde se asientan las personas, donde están ubicadas las personas. La pregunta es, ¿quién tiene los intereses? ¿De quién son los intereses? En el momento de nosotros configurar el territorio o ordenar el territorio, ¿quién es el que está interesado en configurarlo y ordenarlo? La persona, las personas. personas. Ese conglomerado social es el que está tratando o quiere ordenar y configurar el territorio. Entonces, si a mí es el que me va a afectar, si yo soy el que estoy asentado en el territorio, pues obviamente yo debo participar, es decir, ser un agente activo en el proceso de transformación del territorio. ¿Por qué? Porque yo voy a ser la persona que va a recibir el impacto de esa transformación. Por ejemplo. Profe, ahí es donde viene la participación ciudadana, entonces, donde participan todos. Así es. El ciudadano necesita ser partícipe, es decir, necesita conocer, ¿cierto? Necesita actuar, es decir, ser un agente activo en el proceso de transformación del territorio, en el proceso de transformación de la administración, en el proceso de transformación de la economía, en el proceso de desarrollo. Las sociedades, las comunidades necesitan ser agentes activos dentro de cada uno de los procesos. Por eso llamamos a la participación como uno de los principios del ordenamiento del territorio. El ciudadano, que es el que va a vivir los resultados de esa transformación, ¿cierto? Porque si yo voy a vivir las consecuencias, ya sea consecuencias buenas o consecuencias no tan buenas, no digamos malas, pues obviamente yo debo estar entonces, yo debo estar incluido dentro de todo ese proceso transformador. ¿Cómo? Hombre, pues simplemente manifestando primero cuáles son mis intereses. Porque si tenemos una localidad, una comunidad, un conglomerado social, un conjunto de personas, un conjunto de ciudadanos, que sus intereses no son industriales, no es desarrollar actividades industriales, sino actividades turísticas, actividades culturales, actividades artesanales, pues entonces yo ¿para qué pienso de pronto impulsar el desarrollo industrial dentro del territorio? ¿Para qué ordeno el territorio para propiciar el desarrollo industrial? Pues obviamente ahí lo que estoy haciendo es ir en contravía de los intereses de los ciudadanos. Entonces, el ciudadano debe ser partícipe, es decir, debe ser un agente activo en todo ese proceso de transformación. ¿Cómo? Simplemente aportando primero
cuáles son sus intereses. Es decir, qué es lo que a él le gustaría encontrar dentro del territorio. ¿Qué es lo que a esa persona le gustaría o ese grupo de ciudadanos le gustaría desarrollar dentro de ese territorio? ¿Cuál es el ideal que él esperaría dentro de ese mismo territorio? O si simplemente espera mantenerlo así como está. En ese principio de la participación están, digamos que ancladas muchas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer un proyecto regional y ese proyecto regional lo vamos a desarrollar en una zona que es protegida o que es cerca o es de influencia de un resguardo indígena o de una comunidad especialmente protegida, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una consulta previa para ver si ellos están de acuerdo con eso o no. Si ellos no están de acuerdo, pues simplemente no desarrollamos el proyecto. ¿Por qué? Porque ellos van a ser las personas directamente impactadas con ese proceso de transformación. Dentro del principio de solidaridad y equidad territorial, pues obviamente hablamos de que los territorios todos estamos generando para, digamos, con el mismo propósito, que es que las personas que están viviendo, ¿cierto? Que hacen parte del territorio, pues simplemente puedan encontrar o puedan satisfacer sus necesidades. Satisfacer las necesidades del ser humano. Es para eso es que nosotros hacemos todas las transformaciones del territorio y para eso nosotros ordenamos el territorio. Entonces, nosotros dentro de ese proceso de transformación somos solidarios y equitativos, es decir, no buscamos beneficiar de manera predilecta a un grupo social, a un grupo económico, sino que le damos las actividades o todo lo que hacemos y desarrollamos es para que todos tengan acceso o todos tengan los mismos beneficios. Eso se debe buscar dentro de lo que es el ordenamiento territorial. La diversidad en el orden de que hay que respetarla. Se respeta la diversidad cultural, ¿cierto? La diversidad étnica, la diversidad ambiental. Se respeta la diversidad ambiental. Si nosotros, por lo menos en el departamento del Magdalena o los demás departamentos que hacen parte de la región Caribe, que a pesar de que existen, digamos que, distintas condiciones ambientales, no podemos pretender nosotros mantener las mismas configuraciones, por lo menos para los municipios que son o que hacen parte del macizo montañoso de la Sierra Nevada de Santa Marta. No podemos pretender que todos guarden las mismas configuraciones ambientales, por lo menos del departamento de Bolívar, digámoslo así, que es donde hay unas planicies más altas, por lo menos el caso del departamento del Atlántico, que quiera imponer sus condiciones medioambientales, ¿no? Porque es que aquí hay pura sabana y aquí necesitamos implementar que esto sea pura sabana en lo que es la región Caribe, ¿no? Se necesita respetar la diversidad. ¿Qué diversidad? Póngale todo el apellido que usted quiera. Diversidad cultural, ambiental, social, ¿cierto? Y que obviamente dentro de la diversidad cultural están todas las aspiraciones que usted quiera agregarle. Se habla de la gradualidad y la flexibilidad. La gradualidad habla de que el proceso de transformación debe ser gradual. No podemos pretender transformar el territorio en un espacio o un periodo muy corto. Debe ser periodos donde se pueda, digamos que generar las transiciones necesarias. Quiero poner un ejemplo. El aspirante a la presidencia, Gustavo Petro, está hablando de ¿qué? De pasar hacia las energías renovables, ¿cierto? Entonces, ese es un proceso que es gradual, porque de un momento a otro nosotros no podemos dejar todos esos ingresos que nos está generando las utilidades de la explotación de los recursos naturales, ¿cierto? Como es el carbón, como es el petróleo, como es
el oro, el níquel, las esmeraldas, el cobre, todo eso. No podemos nosotros dejar de un lado, de un momento a otro, toda esa explotación de recursos porque nos vamos a ver desfinanciados para desarrollar los proyectos sociales o los proyectos de inversión que necesitan nuestros territorios. Lo que sí podemos ir es que ir reemplazándolos con otros proyectos que generen, primero, un impacto ambiental menos negativo, pero que las utilidades y los beneficios sociales sean más amplios. Entonces, todo eso tiene que ser un proceso gradual y flexible, que no podamos nosotros llegar a implementar a rajatablas una política de transformación demasiado brusca, porque obviamente va a haber una especie de rechazo colectivo. La prospectiva, por ejemplo, también habla de que nosotros debemos mirar en un horizonte amplio. La prospectiva habla del escenario futuro, de lo que nosotros idealizamos, de lo que queremos ver o queremos ser como sociedad y como territorio. ¿Hacia dónde estamos nosotros enfocados dentro de 10, dentro de 20, dentro de 50, dentro de 100 años? Eso es la prospectiva. Mirar a futuro lo que nosotros queremos encontrar. Por ejemplo, a prospectiva nosotros podemos tener como objetivo el preservar las cuencas hidrográficas. Podemos tener como objetivo el preservar los recursos naturales, ¿cierto? El preservar los ríos, el preservar de pronto alguna cultura o alguna especie que esté en peligro de extinción. Eso es la prospectiva. Y nosotros ordenamos el territorio con ese propósito, de dar una mirada en el futuro de qué es lo que queremos esperar o dónde queremos estar. Obviamente la paz y la convivencia no podía faltar, y eso hace parte de lo que es el proceso de integración también. La asociatividad, pues obviamente nosotros como seres humanos necesitamos estar asociados para poder desempeñar acciones conjuntas o desarrollar acciones conjuntas que nos lleven a fines comunes. Responsabilidad y transparencia ya hace parte del manejo de los recursos fiscales o incluso los recursos naturales. Equidad social y equilibrio territorial. Cuando hablamos del equilibrio territorial y de la equidad social, hablamos de que deben ser respetadas las configuraciones y las características territoriales presentes. Obviamente, el territorio, en el caso de Colombia, no es un territorio homogéneo, es un territorio heterogéneo que tiene características muy dispersas. Incluso la región Caribe, a pesar de que es una región con características bastante parecidas, cada localidad, cada municipio, cada departamento, ¿cierto?, tiene sus particularidades. Incluso aquí en la ciudad de Santa Marta se puede apreciar que dentro del mismo municipio no hay características similares. Aquí en Santa Marta pasamos de estar a 2 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto?, con todas las características, por lo menos climatológicas, que se presentan, a estar a 5.800 metros sobre el nivel del mar. ¿En cuánto? Pues en menos de 50 kilómetros. Solo caminamos 50 kilómetros y pasamos de estar a 2 metros del nivel del mar a estar a 5.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces nos damos cuenta de que toda esa configuración geográfica y territorial nos aporta características y tenemos que guardar ese equilibrio que hay dentro del territorio. Por eso, por lo menos aquí en Santa Marta, hay 2 parques nacionales naturales, ¿cierto? Por eso, el municipio de Ciénega y el municipio de Aracataca son zonas de influencia de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Por eso, por lo menos, el departamento del Atlántico es zona de influencia del río Magdalena. Y a todo eso hay que apuntarle una serie de acciones con el propósito de preservar todas esas características. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de guardar ese equilibrio de cada uno de los territorios. Debe haber economía y buen gobierno, pues obviamente hablamos de las prácticas del gobierno, del buen gobierno, donde todos los recursos disponibles obviamente se ocupen o se inviertan
en la maximización de las utilidades que benefician a todas las poblaciones. El buen gobierno hace parte de lo que es la utilización de los recursos en obras, acciones, proyectos, políticas que beneficien al mayor número de ciudadanos. Y la multietnicidad, pues obviamente habla de las características culturales que nosotros las debemos preservar. Es decir, las etnias, cada una les imprimen unas características al territorio. Si nosotros analizamos el territorio de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, es diferente a las configuraciones del territorio que le hacen por lo menos los indígenas de allá del Cauca, ¿cierto? O los indígenas incluso del departamento del Magdalena, como son los Chimila, ubicados en el municipio de San Ángel. Es decir, son configuraciones que le dan cada uno de ellos al territorio. Y necesitamos respetar y guardar y preservar todas esas características cuando nosotros hacemos el proceso de transformación del territorio. Estos principios de los que vamos a hablar ahora son básicamente principios que están incluidos dentro de el ordenamiento jurídico que hacen referencia a lo que es a la descentralización, ¿cierto? Cuando hablamos de la descentralización nos referimos a la asignación de responsabilidades a los entes territoriales. Les transferimos responsabilidades fiscales, responsabilidades de gobierno y de administración y de política, ¿cierto? Ahora, no podemos desprender, como ya les asignamos las competencias, no podemos desprendernos de las mismas competencias del orden nacional y de los objetivos que busca el gobierno nacional, ¿cierto? Ya que estamos en un país que es una república unitaria, ¿cierto? A pesar de que hay autonomía de sus entidades territoriales, necesitamos guardar la unidad nacional. Entonces, todo lo que nosotros hacemos debe estar coordinado con la máxima instancia de gobierno o la máxima instancia administrativa, que es el gobierno nacional, ¿cierto? Concurrencia, pues obviamente hablamos de que en todas las instancias y todas las decisiones deben participar o concurrir todas las instancias del gobierno que, digamos que vienen siendo responsables de cada una de las acciones. Cuando hablamos de algo o de un proyecto que va a impactar no solo el municipio, sino también el departamento, entonces ahí deben estar todas las instancias que te afectan todo ese territorio. Cuando les hablaba de, por ejemplo, un proyecto regional que tuviera que ver con el jalonamiento del turismo a nivel regional, acá en el departamento del Magdalena, pues obviamente deben concurrir, es decir, deben participar, deben entrar todas las instancias que hacen parte de esos territorios. Todos los municipios afectados, Aracataca, de pronto hasta Pueblo Viejo, de pronto hasta Ciénaga, Fundación, los corregimientos que hacen parte del municipio de la zona bananera. Es decir, deben hacer parte de todo ese proceso de transformación porque a ellos les va a afectar de una u otra forma. Subsidiariedad hace parte también de las responsabilidades, ¿cierto? Si hay un municipio que tiene más responsabilidades en el proceso de transformación del territorio, pues obviamente él va a tener obviamente mayor responsabilidad y va a ser, en cuanto al aporte de los recursos, va a tener mayor responsabilidad. La complementariedad, ¿cierto? Hace referencia a la responsabilidad que tiene en los municipios de complementar todas las acciones del gobierno nacional. El gobierno nacional tiene unas responsabilidades y los municipios o las entes territoriales tienen otras. Entonces, la idea no es que ellos estén en constante choque, sino que se complementen los unos con las otras. El principio de gradualidad hace parte de la transferencia de las responsabilidades y la transferencia de las competencias. No se le pueden transferir competencias
digamos que en un momento inmediatas, sino que se le van asignando de manera gradual de acuerdo a las capacidades. No podemos comparar las capacidades administrativas, fiscales y políticas, por ejemplo, de una ciudad como lo es el distrito de Barranquilla, compararlas con un municipio, digámoslo así, como es el municipio de Suán o el municipio de Ciénaga o incluso hasta el distrito de Santa Marta. No podemos agregarle, digamos que todas esas responsabilidades de manera inmediata, sino que se va haciendo de manera gradual, de acuerdo a sus capacidades. La responsabilidad, obviamente, que es lo que recae sobre nosotros cuando nos asignan las actividades y las funciones. Somos responsables de ese proceso. La eficiencia tiene que ver, obviamente, con la utilización de los recursos, con el propósito de que tenga el mayor número o el mayor impacto. Y debe haber equilibrio entre las competencias y la asignación de los recursos. Si a mí me asignas competencias, debo tener asignación de recursos, porque si no tengo asignación de recursos, no voy a poder desempeñar las competencias de manera efectiva. Por ejemplo, si a un municipio el gobierno nacional le asigna la competencia de administrar su planta o administrar todo lo que tiene que ver la educación, sin embargo no le asigna los recursos, entonces simplemente vamos a ver que ese municipio va a estar con las manos atadas. ¿De qué recursos estamos hablando? De todo tipo de recursos, recursos humanos, que ya no, obviamente ya no se le llama recursos humanos, sino talento humano. Hablamos de recursos que físicos, recursos financieros más que todos, es decir, hablamos de la parte fiscal. Si a mí me dan competencias para administrar y ejecutar acciones, pues también debo tener los recursos. Por eso se crea el Sistema General de Participaciones para que los municipios y departamentos que tienen esas competencias asignadas ejecuten todas las acciones tendientes a la transformación de ese elemento de la política, como es la educación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo está claro? Profe, bien. Sí, señor. Ok, bueno. Hay unas lecturas que van a encontrar en la plataforma. Todavía no le, es decir, ya tengo las actividades configuradas, sin embargo, no se las todavía habilitado. Y voy a tratar de dejárselas habilitadas todas las actividades que vamos a desarrollar dentro de este curso, dentro de esta materia. Voy a dejar de compartir un momento. Vamos a suspender hasta acá. ¿Qué vamos a hacer básicamente? Yo voy a establecerles a ustedes una forma de evaluación bastante sencilla. Como actividad principal o como ejercicio principal de evaluación, necesito que cada uno de ustedes vaya seleccionando un plan de ordenamiento territorial. Preferiblemente el de cada uno de sus territorios donde ustedes están ubicados, ¿cierto? Vi que hay estudiantes aquí de varios municipios. Entonces, usted escoja un plan de ordenamiento territorial. Escójalo. Ese plan de ordenamiento territorial, usted le va a hacer un análisis completo para ver si ese plan de ordenamiento territorial tiene primero todos los elementos, todas las características y los principios que debe contener un plan de ordenamiento territorial. Esa va a ser la actividad principal. Esa actividad va a ser una especie de ensayo o de estudio de casos, es decir, va a ser un estudio de casos. Me lo van a presentar a manera de ensayo, es decir, debe tener una introducción, un cuerpo y unas conclusiones. Necesito que ese ensayo o ese documento lo hagan teniendo en cuenta las normas APA.
es necesario que vayamos formando la habilidad de poder soportar todos nuestros planteamientos sobre la base científica de estudios comprobados o de estudios validados por otro grupo de personas o por otro grupo académico. Entonces, necesito que ese trabajo, que va a ser el trabajo final o el trabajo que va a tener el mayor peso, la mayor ponderación en cuanto a la calificación y a la nota, ustedes lo vayan organizando desde ahora. Van a haber 2 ensayos más. Esos 2 ensayos más ya se los voy a ir a publicar también con todas las características que debe tener cada uno. Van a ser apenas ensayos de 3 cuartillas, es decir, de 3 hojitas, letra Arial 12, interlineado 1.5 y obviamente con su introducción, el cuerpo, ¿cierto? Que viene siendo el planteamiento del problema, los argumentos que ustedes tienen respecto al tema y obviamente unas conclusiones. Esos ensayos tienen que ser elaborados teniendo en cuenta ya sea artículos científicos o los documentos que están cargados en la plataforma referentes a cada una de las temáticas del curso. Va a haber también por lo menos un espacio de participación en los foros. Va a haber también una evaluación que les voy a plantear ahí en la plataforma que se les va a habilitar en un periodo determinado. Y pues obviamente una nota de participación en clase que yo les voy a asignar a cada uno de ustedes. ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, está bien. ¿Alguna duda acerca de la metodología que vamos a trabajar? Profesor, disculpe, cuando dijo el tema del primer ensayo, se escuchaba entrecortado, el internet me está molestando. ¿Cuál es el tema, por favor? Básicamente es un plan de ordenamiento territorial. Ustedes van a escoger un plan de ordenamiento territorial y le van a hacer un análisis de todos los elementos que debe integrar ese plan de ordenamiento territorial. Es decir, comparamos el deber ser con la realidad. Es decir, lo que se debe hacer con lo que está hecho. Vamos a hacer como una especie de comparativo y plasmaremos por lo menos, diremos si está bien, si hay que mejorarlo, si no hay que mejorarlo. Y pues obviamente por último sacaremos unas conclusiones. Todas esas orientaciones van a estar establecidas o planteadas ahí en el trabajo, en la plataforma. Más adelante les voy a dejar la actividad, es decir, el ensayo que tendrán que entregar la próxima semana, es decir, el próxima semana en plataforma. En plataforma ustedes en el foro de dudas e inquietudes podrán compartir, podrán plantear cualquier duda, cualquier inquietud, podrán comunicarme cualquier situación que tengan. Y también podrán expresar de pronto cualquier de pronto inconformidad o cualquier sugerencia que tengan respecto al desarrollo de la clase. Profe, una pregunta. ¿Sí? En el trabajo final, o sea, por ejemplo, en los 2 primeros trabajos, usted nos dijo que pues eran más o menos de 3 páginas, ¿cierto? En el trabajo el de las 3 páginas es los ensayos, los dos ensayos que vamos a hacer. El trabajo final va a ser de 5 cuartillas, es decir, 5 páginas máximo. Ah, ok. Usted se va a poder apoyar, además de los documentos que están en la plataforma, en cualquier otro documento que usted encuentre. Yo les voy a enviar, es decir, voy a agregar a la plataforma un documento complementario que es una guía del DNP y de pronto de la OCDE acerca de los lineamientos que se deben tener en cuenta para los planes de ordenamiento territorial. Hay también un documento de la CEPAL, donde también establecen unos lineamientos acerca de los planes de ordenamiento territorial. Es decir, ustedes pueden consultar cualquier fuente que les sirva para hacer un análisis completo. La idea es que nosotros podamos identificar todas las características
que tienen los planes de ordenamiento territorial. Hasta ahorita, como este curso no se trata de pronto de adquirir las habilidades para la construcción o para la elaboración de un plan de ordenamiento territorial, no vamos a ir hasta eso, sino que únicamente vamos a analizar el contenido del plan de ordenamiento territorial, qué debe tener y qué no debe tener. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Voy a ver si le socializo un momentico el... Vamos a socializarles un momentico el microdiseño. Igual ustedes lo tienen ahí organizado en el o compartido en la plataforma. Bueno, en cuanto a las competencias que nosotros o que ustedes deberán adquirir, vamos a colocar que nosotros debemos adquirir al momento de finalizar el curso, es la habilidad necesaria para ser parte de equipos de trabajo que asuman la formulación, ajuste o reformulación de un plan de ordenamiento territorial en los distintos municipios y departamentos del país. A ustedes ya contarán con el conocimiento clave para comprender el léxico propio de la temática, ya sea espacial y del ordenamiento de los territorios, de tal forma que nos permita tener la capacidad para la interacción en este campo, es decir, para nosotros desempeñar nuestras funciones en ese campo, es decir, en la formulación de planes de ordenamiento territorial, ya sea a nivel gubernamental como haciendo parte de otros actores que intervienen en el proceso. Ustedes saben que los planes de ordenamiento territorial son planes que tienen una construcción colectiva, ya que como son modelos o visiones a futuro que se tiene acerca del territorio, no podemos construirlos de manera independiente o única dentro de unos escritorios o de unas oficinas como elementos de gobierno, ¿no? Sino que deben participar todas las comunidades, todos los grupos sociales, ya sean cívicos, organizaciones cívicas, que estén interesadas en la transformación del territorio para el desarrollo de las actividades de su interés. Entonces, usted va a tener esas competencias. Como obviamente, lo primero que estamos viendo es el marco conceptual y legal del ordenamiento territorial en Colombia. Yo les voy a pasar lo que es la ley 1454, la ley 388, que son las que fundamentan el ordenamiento territorial en Colombia. Y como último, como segunda idea, vamos a ver los aspectos metodológicos, es decir, como metodología de construcción, qué se debe tener en cuenta. Y por último, la caracterización de los conflictos en lo que tiene que ver con el uso del suelo, el uso de la tierra a través de la aplicación de la georreferenciación. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. En la plataforma van a encontrar un foro de participación. Necesito que interactúen en el foro, si son tan amables, y que participen de acuerdo a la temática que se está planteando en el foro. El primero, es necesario que usted esté para que podamos tener un mucho más efectivo. Recuerden que el proceso de formación de ustedes es un proceso de formación autónomo, donde nosotros somos básicamente responsables de la adquisición del conocimiento, que el docente no es, digamos, que una autoridad académica, simplemente nosotros somos un orientador en el proceso, que ustedes pueden gestionar de manera independiente, digamos que su proceso de formación, ya sea consultando otras fuentes bibliográficas, investigando, digamos que otros temas que le puedan complementar los conocimientos adquiridos. Entonces, eso es básicamente lo que queremos implementar.
Listo, ya les estoy haciendo visible el foro para que participen a partir de hoy. Vamos a ver, espera que se habilite. Ya sé todo, profe. ¿Sí? Sí, me apareció acá. ¿Ya les apareció? Sí, a mí sí. Sí, ya, profe, ya apareció. Listo. Bueno, las asignaciones se las voy a ir habilitando. Bueno, voy a habilitárselas todas. Las 3 asignaciones son 2 ensayos cortos y un ensayo un poquito más largo, es decir, los 2 ensayos parciales y un ensayo final, que es un ensayo un poquito más grandecito, y un cuestionario que vamos a desarrollar. Esas van a ser las 4 notas. Digamos que el ensayo final es el que tiene la mayor ponderación, una ponderación de aproximadamente el 30% de la nota, y las otras 3, perdón, van a tener, digamos que ponderaciones iguales, es decir, los otros 2 ensayos y el cuestionario va a tener también la misma ponderación. Profe, los trabajos son individuales. ¿Cómo? Los trabajos van a ser individuales, no va a ser nada grupal. Bueno, sí. El trabajo del análisis del plan de ordenamiento territorial del municipio que ustedes cojan, ese va a ser en grupo de 3. ¿Aló? ¿Sí me escucharon? Sí, sí, profe. Ese va a ser en grupo de 3. Ahí va a estar configurado. Más adelante, bueno, no sé si ustedes ya tienen algunos grupos conformados o tienen algunas preferencias, o si yo puedo conformar los grupos de manera aleatoria. Nosotros, profe, ya venimos trabajando con compañeros. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a hacer una cosita. Yo les voy a compartir el correo electrónico. Vamos a hacer una cosa. Escríbanme en el chat presente. Simplemente escríbanme presente para yo tomar la asistencia de todos los que están aquí ahorita. De todos los que han estado en la participación de la clase. ¿Sí? Y yo les voy a dejar mi correo electrónico para que, bueno, igual ustedes lo van a encontrar ahí en plataforma. Me envíenme un correo electrónico con los integrantes de cada grupo. Van a ser máximo 3 integrantes. Voy a dejarle mi correo electrónico personal. Muy bien. Yo creo que ustedes tienen ahora otro docente, ¿cierto? Vamos a tratar de finalizar para que el nuevo docente con la asignatura que tienen ahora pueda ingresar y iniciar su clase. Bueno, gracias a todos, muy amables por estar acá. Ya saben, cualquier cosa, duda, inquietud, pueden enviarme un correo electrónico al correo personal que les escribí o simplemente al correo institucional a través de la plataforma o a través de su buzón de correo electrónico. Vamos a finalizar la grabación. Ok, profe. Bueno, muy amables. Gracias, profesor. Gracias. Todos que tengan un excelente Gracias. resto de día. Y de Gracias, hasta luego. igualmente, cuídense.